Bueno, vamos a considerar otro tipo de movimiento. Esta vez es un movimiento que llamaremos movimiento circular, que también se da en dos dimensiones. Este movimiento, a diferencia del movimiento anterior que consideramos que era un movimiento que se daba a lo largo de una parábola, por eso lo llamamos parabólico, este movimiento, pues, como su nombre lo dice, se establece a lo largo de una circunferencia. Entonces, vamos así, acá. Y entonces, esta circunferencia, y la característica principal de este movimiento es que queda acotado en un radio constante. El radio de este sistema no va a cambiar. Entonces tenemos dos dimensiones nuevamente y el radio de este sistema no va a cambiar. Ya lo sabemos porque si estuviese cambiando tendría como una especie de espiral donde el radio aumenta o disminuye según sea el caso. Entonces fíjense que el radio 1, el radio 2 y el radio 3 de este sistema en una espiral están cambiando. Bueno, este no es el caso que estamos considerando en este punto. Acá el radio del sistema es constante. Y eso es importante decirle porque este movimiento circular está únicamente definido para radio constante, si no tendremos que hacer unas consideraciones un poco más complicadas. Entonces, fíjense este caso. Tenemos en dos dimensiones una bolita que se mueve acotada en una circunferencia. Entonces, eso puede ser el caso, por ejemplo, de una piedrita que se nos mete en la llanta y esa piedrita va a estar haciendo un movimiento circular mientras no la retiremos. Siempre va a estar a la misma distancia del eje de mi bicicleta, de mi llanta. Otro caso que tenemos que es muy bien conocido será, por ejemplo, el de las órbitas de los planetas que son casi circulares. Cuando la excentricidad es muy baja, yo puedo considerar que efectivamente las trayectorias o las órbitas de estos sistemas son circulares. Y eso me va a garantizar que puedo usar esta condición. Entonces veamos, yo puedo expresar esto en el plano XY o lo puedo hacer en las coordenadas R teta, que también está en el plano XY. Entonces consideremos este sistema, este va a ser mi vector posición y el vector de posición yo así que lo puedo expresar como X, Y. ¿Y eso cómo lo hacemos? Entonces X, Y me quedaría R coseno de teta, R seno de teta. Y eso ya lo sabemos hacer porque nosotros ya sabemos descomponer esto, entonces sería R en la dirección X y R en la dirección Y, ¿verdad? Eso ya lo sabemos hacer, ya lo hicimos en vectores y dijimos que la condición para que eso se satisfaga es que el ángulo lo voy a medir en la dirección antihoraria desde el eje X positivo. Recordemos que esa es la primera condición que pusimos cuando descompusimos los vectores en la parte de vectores. Entonces, el ángulo siempre lo mido desde acá, desde el eje X positivo hasta donde llegue mi vector R y debo hacerlo en la dirección antihoraria. ¿Bien? Entonces, eso me indica que el ángulo lo estoy midiendo de esa manera y que mi vector de posición de esa partícula siempre va a estar así. Y recordemos entonces que si yo hago esto, si saco este vector, entonces me va a dar que la magnitud del vector R será la raíz de esta componente al cuadrado R coseno teta al cuadrado más R seno de teta al cuadrado. Eso me va a dar raíz de R al cuadrado coseno al cuadrado de teta más R al cuadrado seno de teta al cuadrado. Esto también es igual a raíz de R cuadrado factor de coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado. Y si ustedes se acuerdan de la identidad fundamental de la trigonometría, esta me da 1. Todo esto de acá es 1. Entonces esto me da raíz de R al cuadrado. Y eso quiere decir que la magnitud de ese vector siempre es constante, que es lo que dijimos acá. Bien,
Entonces, tenemos esto, tenemos que esta magnitud es constante, no está cambiando. La magnitud de ese vector siempre me va a dar el mismo radio que está moviéndose mi partícula. Y entonces, también les recuerdo que estos ángulos θ se pueden medir en radianes o en grados. Y la relación es 360 grados es 2pi radianes. Eso es para que lo recuerden, ustedes ya lo saben. Y de aquí vamos a usar otra cosa que probablemente ustedes recuerdan de su colegio, y es que el perímetro, la distancia total desde acá en la circunferencia, la longitud total de circunferencia es 2pi por r, por el radio. Eso es una constante, dado un radio de una circunferencia. Entonces de aquí, eso es el perímetro. De aquí yo puedo deducir cuál es la relación cuando no he recorrido todos los 2pi radianes o todos los 360 grados, sino solamente tengo un pedacito de perímetro. Cuando tengo un arco S, será R por θ. Es decir, que aquí no he recorrido toda la circunferencia, solo he recorrido un pedacito y quiero saber cuánto es lo que he recorrido, cuál es la longitud que he recorrido dado un ángulo θ. Entonces esto se llama arco. Y obviamente el arco también se mide en metros. Esto se mide en radianes, esto se mide en metros, entonces esto también se mide en metros porque es una longitud. No olvidemos que estas dos son longitudes. Bien. Eso es importante decirlo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es considerar cómo será un vector de velocidad. Recuerden que aquí los vectores de velocidad eran tangenciales a la trayectoria de esa partícula. Entonces yo siempre estaba revisando cómo eran los vectores de velocidad. Acá también son tangenciales, entonces lo que me queda es que este será el vector de velocidad, este será el vector de velocidad, este de acá y así sucesivamente. Entonces el vector de velocidad es un vector tangencial que está cambiando según la forma como está cambiando el ángulo en mi configuración. Y veamos lo siguiente. Yo he definido la velocidad como el cambio de la posición en el tiempo. Entonces pongámoslo así más bien. Como la posición en el tiempo, la posición de esta partícula está dada por el vector S o por el arco S. Entonces esto yo sé que es el cambio, que es R por θ, y acá en el tiempo. Pero el radio es constante, por lo tanto no cambia en el tiempo. Entonces saco este R y me queda delta θ, delta t. Y esto de acá, esto que me va a quedar en esta nubecita, en esta cuadrito, lo vamos a llamar omega. Este omega es la velocidad angular. Y ustedes están familiarizados con ese concepto porque efectivamente la velocidad angular está relacionada con, por ejemplo, el número de revoluciones por minuto o por segundo que está haciendo un sistema. Entonces, esta velocidad angular es un concepto ya conocido por ustedes. Revoluciones por minuto, o con las unidades que estábamos trabajando es en radianes por segundo. De forma tal que aquí me quedaría radianes por segundo por metros, y eso me da una velocidad en metros por segundo, que es lo que ya conocemos. Entonces, este vector de velocidad está variando así. El vector de velocidad angular también varía en la dirección en que cambia el ángulo. Y por otro lado, entonces, lo que vamos a hacer es ahora definir la aceleración angular, que será el cambio de la velocidad en el tiempo. La velocidad está aquí definida, entonces lo que hacemos ahora es considerar, bueno, y algo importante antes de que sigamos es que recuerden que una revolución, completar un ciclo si quieren,
un ciclo es igual a 2pi radianes. O si quieren 360 grados. No se suele medir en grados, sino en radianes. Aquí estamos considerando ese ángulo en radianes, pero pues igual es bueno que sepan que tenemos también esa condición. Entonces, ahora sí, la aceleración la hemos definido como el cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces, ¿esto qué es? Esto es el cambio de r omega en el tiempo. Pero de nuevo, el radio es constante. En este tipo de movimiento el radio es constante. Entonces, lo saco y me queda la variación de omega en el tiempo. Y ese factor que tenemos ahí lo vamos a llamar alfa, que será mi aceleración angular. Entonces, esa aceleración irregular. Pero un momento, ¿hacia dónde se dirige la aceleración del sistema? Porque estamos considerando un sistema que tiene una aceleración, estamos haciendo la velocidad. Pero ¿hacia dónde se dirige la aceleración del sistema? Bueno, pues para que el sistema siempre esté acotado a lo largo de esa circunferencia, tiene que haber algo que lo mantenga unido a esa trayectoria. Si no, eventualmente el sistema haría esto. Si no hubiese algo de un agente que me mantenga el sistema atado a esa circunferencia. Entonces, eso quiere decir que esa fuerza o esa interacción debe ir en la dirección radial y debe hacer algo que me mantenga el sistema unido, ligado. Entonces, esta aceleración la conocemos como aceleración centrípeta y es una aceleración que va en la dirección radial y hacia adentro. ¿Por qué? Porque lo que busca es mantener nuestra trayectoria circular que tenemos aquí. Si no existe como ese agente que me mantenga el sistema en esta circunferencia, pues la bolita se me va a escapar. Entonces, esa aceleración centrípeta, en el caso, por ejemplo, si yo pongo acá, yo a esto le pongo una bolita y le empiezo a dar vueltas con un radio constante, lo que me está manteniendo atado el sistema es una tensión que me estaría generando este sistema. Ahora sí, el caso es lo que estamos considerando. Es un satélite geoestacionario que está orbitando la Tierra, entonces lo que mantiene ese satélite geoestacionario orbitándome la Tierra es la fuerza gravitacional que le ejerce la Tierra a ese satélite. Entonces, esta de aquí es una aceleración centrípeta. Fíjense que es la dirección de menos R, R va para allá, menos R va para allá. Y lo importante de esto es que veamos que la aceleración y la aceleración centrípeta están relacionadas a través del radio. Entonces, ¿qué unidades tiene? Bueno, la aceleración alfa es la aceleración centrípeta. La aceleración angular, perdón, que está relacionada con la aceleración centrípeta, o la aceleración del sistema, y estas tienen unas unidades de radianes sobre segundo cuadrado. Entonces, lo que concluimos de esto es que el radio es constante porque existe un agente que me está generando una aceleración en la dirección radial que me mantiene esa trayectoria circular. Si no existe ese agente, pues sencillamente el sistema eventualmente va a escapar y va a hacer otro tipo de trayectoria.